y creo que el único argumento que van a utilizar es el de seguridad, pero pues, lo que tenemos ahorita entonces. No hay garantías. No hay garantía. Pero curioso que quieras darle el mejor trato de salud a los reos. Ese es un buen argumento. Antes lo que decías, sí. les quieres dar salud privada, cara. No, para mí, para toda la ciudadanía. Yo no, digamos, acuérdate que yo soy muy claro. Por ejemplo, al ICS, no hay que cerrarlo, solo hay que ponerle competencia, ¿verdad? Solo hay que ponerle competencia, solo hay que decir que tengan otras opciones, el que cotice al ICS o que cotice a otro lado. Ya sea que se construyan centros de atención adentro de las cárceles o que se busque a una empresa que pueda proveer este servicio, ya sea visitando a los reos o teniendo un servicio cerca. Hay una inversión que se tiene que hacer. Pero para visitar a los reos vas a tener que solucionar muchísimas cosas antes. Volvemos otra vez. El sistema está tan podrido que realmente encontrar un problema coyuntural para esto, es decir, para la atención concreta de salud, puede ser al final, va a ser completamente ineficiente, va a ser un esfuerzo inútil. Porque el problema que te vas a encontrar entonces es que no vas a poder garantizar la seguridad de los médicos que entran a atender, a hacer las inspecciones y demás a los reos. Vas a tener que reestructurar todo el sistema, generar una orden en las cárceles y entonces a lo mejor eso tendría cierto sentido. Poner Mientras orden tanto, en el sistema penitenciario. Claro. Que empezaría por entonces la clasificación, no sé, o tipología, no sé cómo llamarle, de reos por peligrosidad, de presos por peligrosidad. Y ahí habría que concentrarlo a que no son todos los grupos que en todo caso, ¿por qué se da en mareros? Se da sencillamente porque los mareros siguen la vida delictiva dentro de la cárcel. De hecho, la cárcel es parte de la vida loca. La vida loca está compuesta por 3 lugares: el cementerio, el hospital y la cárcel. Y mientras se muevan dentro de 2 de esos, sigue la vida loca. La vida loca es precisamente esos 3 puntos, ¿verdad? Y se están moviendo en 2 de esos 3 puntos. Se están moviendo entre hospital y cárcel. Entonces, la batalla sigue. Y la interacción y violencia entre pandillas y estar en la cárcel, y eso lo único que está demostrando es que estar en la cárcel para ciertos grupos delictivos no representa ningún castigo. De hecho, lo que representa es una forma nueva de hacer grouping, de reagruparse y de salir. Y si no, ¿de dónde salen las extorsiones? Es una extensión más de la banda, de la vida. Pero las extorsiones, muchos de ellos están clarísimos que eventualmente van a acabar en la cárcel o que parte de su carrera criminal es pasar por la cárcel y luego salir. Yo me puedo imaginar que en esos círculos puede haber incluso hasta prestigio. Por estar en la cárcel, correcto. Dice, no, ¿qué haces que no has estado en la cárcel? Mientras estés el triángulo de la vida loca, es prestigio, y esa es la lucha por subir de niveles. Vamos a la segunda pausa de la noche. SF Traslado Reos, envíe sus comentarios, opiniones. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿A dónde deberían ir los reos a ser atendidos? Y la seguridad de las enfermeras, los doctores. Del personal médico. Volvemos luego de la pausa. Continuamos con Sin Filtro, hablando del tema del traslado de los reos a los centros asistenciales, el problema que esto ha creado, el problema de seguridad y también el peligro al que están sometidos todo el personal médico, el personal administrativo, los trabajadores del Hospital San Juan de Dios. Vamos con los mensajes que llegan con la etiqueta SF Traslado Reos. Nos dice el usuario, ¿cuál es el negocio de estar acarreando reos a los hospitales? SF Traslado Reos. Esa es la verdadera respuesta a todo este problema. Dice Mimi, el hospital militar que siempre está vacío, tiene toda la capacidad de atender a la escoria del país. Que lo usen, SF, Traslado Reos. Otro mensaje antes de continuar con esta plática SF, Traslado Reos. Sinceramente, este gobierno no tiene ninguna política de seguridad. Y por último, el usuario nos dice, ¿a quién le conviene que no haya atención de pacientes en la cárcel? Haciendo referencia al primer mensaje sobre, ¿acaso es un negocio el traslado de reos? Una ventana de oportunidad. Es una ventana de oportunidad y siempre ha representado un negocio dentro del sistema penitenciario. O sea, el otro gran componente de todo este problema es la corrupción. Es la corrupción y el traslado de reos de un lugar a otro. Es básicamente un pago, ¿verdad? O amenazas o también a quienes aprueban. Pero vamos a ver, no vamos a decir quiénes ni cuándo, pero esta semana van a ser trasladados, por lo menos la información que tenemos que va a ser, si nosotros ya sabemos que va a ser trasladado el jefe de una clica, de una peligrosa clica,
¿Ya? ¿Cómo no lo van a saber nosotros? ellos? Digamos, si nosotros, Personas. entonces, hay también, ¿cuál es el activo más grande y más fuerte que tienen ahí? La información, ese es el activo más grande que hay ahí, en todo, quién se mueve para dónde, cómo se mueve para dónde, a quién hay que... Si lo quieren rescatar, si lo quieren atacar, ya se sabe. Esto debería ser una información confidencial que no debería de filtrarse tan fácilmente dentro del sistema penitenciario. Sí, lo que no sé, y habría que ver los datos, es cuánta gente ha sido liberada en traslados como estos. Yo creo que nos daríamos cuenta que esos números son marginales. Digamos, son casos a lo mejor paradigmáticos o eventos que recordamos porque tuvieron mucho bombo, pero hay muchos de estos traslados y no se producen ni ataques, ni rescates, ni nada parecido. Yo lo veo más como una oportunidad para, por ejemplo, mover determinados bienes, de alguna manera, trasladar información, que se genera algún tipo de privilegios, algún tipo de encuentro, ese tipo de Que cuestiones. dicen que van a una cita médica, pero se desvían a otro lado. Por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de privilegios derivados de la posibilidad que se tiene en el traslado, creo que es lo que supone verdaderamente el negocio turbio en todo esto. No tanto que haya un ataque, porque de verdad, ¿cuántos rescates a jefes de clicas recordamos en estas situaciones? Liberaciones no, ataques, una ERC, que se frustró, Sí. El granadazo de la vez pasada. En son términos hechos relativos, que la gente recuerda, ¿no? claro, recordamos, pero traslados de estos se están dando todo el rato. Entonces, en términos relativos, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño. Tampoco Y tenemos que todos los que se han dado están relacionados siempre con pandilleros. No, claro. Esa es digamos, el eje lo que transversal, conecta. la característica que conecta a todos estos es que siempre están relacionados con el traslado de Y mareros. algo que nos menciona Daniel es importante, o sea, hay un movimiento continuo de reos hacia hospitales, pero en donde se han dado estos hechos son personajes que son o cabecillas de alguna clica, no son un pandillero raso, por así decirlo. Ahí es donde la clasificación no ha funcionado, porque si vamos a mover a una persona de alta peligrosidad, sí pueden ocurrir esos hechos violentos. Ese es el tema. Clasifiquemos a esta persona no solo por el delito que tiene, no solo por la razón por la que está en la cárcel. El delito a veces no te va a decir algo sobre la naturaleza criminal del reo, sino por el historial clínico criminal, por el perfil psicológico que Correcto. se ha hecho, por delitos pasados, Y el liderazgo por dentro. información que se tiene sobre el liderazgo que tiene en la organización. Exacto. Entonces, una vez que tú has dicho, este reo es uno de los grandes de Guatemala, digamos, como jefe de una mara o como narco y peligroso o lo que sea, se dice, esa persona no sale de prisión. Y sea cual sea la atención que necesita, la atención va a la prisión de máxima seguridad con todas las garantías. No se tiene por qué andar trasladando a una persona que tiene alta peligrosidad. Claro, los de alta peligrosidad, de verdad, esto puede sonar un poco extraño a la audiencia, pero van a ser siempre muy pocos. Son los menos. Son los menos. La mayor parte de criminales no tienen ese grado de peligrosidad, teniendo en cuenta esos factores de los que hemos hablado. Y casualidad, que siempre son mareros. ¿Verdad? Y la información que nos está llegando en este momento es que, por lo menos hasta donde sabemos, es que a los estudiantes ya no los dejarán ir a hacer las prácticas a los hospitales, precisamente por el nivel de peligrosidad. Y los estudiantes, y ya estudiantes de último año, representan, ¿qué te dijera yo? Un 40%, casi es la mitad de la mano de obra. Un elemento importante. En las emergencias y en muchos lugares pues, de los hospitales. Entonces, esto está teniendo un impacto, pero luego la seguridad de ellos, la seguridad de los pacientes y la seguridad de todo el personal, como decía muy bien la señora, decía, desde el personal de limpieza hasta doctores, ¿verdad? Enfermeras auxiliares. Y otros pacientes. Y otros pacientes. Y aparte los otros, pero cuando tenés aterrorizado a un hospital, imagínate lo que podrían lograr también. ¿Y qué pasa de los que deben quedarse, ¿verdad? En encamamiento en Los un que están hospital. internados. Sí, Claro. ¿qué pasa en esos casos? Debe irse. Entonces vienen, tal vez muchos pensarán, y con tu argumento de decir,
entonces van a tener mejor cuidado, Mejor atención. Claro, eso versus la seguridad de los pacientes y de los estudiantes, y te doy 3 grupos, y del personal médico. Yo te lo digo, te lo decía por tu primer argumento. Al principio decías, es que la verdad es que tenés organizaciones que se preocupan demasiado por el reo, y es verdad que cuando tú ves la opinión pública, la población reacciona frente a cualquier trato humanitario a un reo de una forma agresiva. ¿Por qué se merecen eso si son delincuentes que ni les atiendan, etcétera, etcétera? Entonces, yo lo decía, vender que les vas a dar una atención que va a ser incluso mejor que la que se recibe en el IX o en el San Juan de Dios, no sé si políticamente es tan fácil de vender, tan viable. Versus la seguridad de los pacientes. Es un costo que se debe analizar. Es un costo de oportunidad. Es un costo de oportunidad. Para mantener por lo menos. Y mira la lamentable muerte de Ana Guerra. Y la situación que se está viviendo. Y vamos a seguir con esto. En estos centros donde llega mucha gente. Sí, pero la otra opción es no sacarlos. Claro. Y eso generaría otro debate para otro día. Se nos ha terminado el tiempo esta noche. Muchísimas gracias, Estuardo, Daniel, y a usted muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro, donde usted saca las conclusiones, las últimas palabras. Feliz noche y nos vemos mañana.